ahí está el pan de azúcar. ¡Oh! Estamos en Río de Janeiro. Continuamos nuestra visita por Río de Janeiro, segundo día ya aquí, y seguimos descubriendo esta ciudad que, por si no lo visteis, os dejamos aquí el link del anterior vídeo, porque la verdad que las primeras impresiones fueron buenísimas, nos las hemos pasado súper bien y las seguimos pasando súper bien. Ahora mismo estamos en el Arco da Lapa, que es un acueducto que tiene bastante historia aquí en Río de Janeiro, y de aquí vamos a seguir continuando por unos cuantos lugares más, y vamos a ir a un sitio que tampoco se lo he visto yo a muchos viajeros que hayan ido, y está considerada como uno de los lugares más bonitos del mundo. No le voy a decir qué tipo de lugar es, pero está considerada una de las más bonitas y se encuentra aquí. Tiene mucho que ver con nosotros y nuestro estilo de proyecto, así que quédense ahí para verlo. Vamos a seguir por la ciudad de Río de Janeiro. Y por favor, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, darle un like, dejar un comentario y no dejéis eso que podéis hacer ahora para un poquito más tarde, porque ahora ayuda y después no se sabe. Así que bueno, dale, vamos a déjenlo ahí. Recorrer Río. El siguiente punto es la Catedral Metropolitana de San Sebastián, y es una de las catedrales más conocidas, icónicas, más extrañas, por así decirlo, que te puedas encontrar. Para mí es la más extraña que he visto en mi vida. Porque tiene una forma ya exterior única. Yo no había visto una iglesia así, nunca me hubiese imaginado que era una iglesia, bueno, una catedral, y ahora la vamos a ver desde dentro, pero ya el sitio te dice, esto va a ser distinto. Es algo que no has visto en tu vida. Así que bueno, vamos a entrar y se lo vamos a mostrar. Miren lo que es esto, o sea, es increíble, ¿vale? Muy grande. Parece como una torre de, o sea, como una pirámide o algo así. Es muy rara. Así que por dentro... Me imagino que será rara también. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver cómo son el tema tickets y... Sí, si hay que pagar, si no hay que pagar. Vamos a ver. Vamos a ver por qué. afuera, no sé. Me parece una parada espectacular para sentarse. A mí ya me duelen los piecitos de tanto caminar, así que sentarse, tomar un poquito de agua, relajar un poco la mente. Relajar un poco porque aquí no hay nada de ruido, la gente no está haciendo nada de barullo, así que está perfecto. Descansan acá y siguen viaje en Río. Claro, pues les recordamos de que estamos en la calle desde bien temprano de la mañana, estamos pateando Río y hace un calor y una humedad. Sí, es para cagarse. Terrible. Entonces, bueno, acá está la sombrita, tenemos agua, así que vamos a aprovechar para descansar y recargar los móviles y demás, ¿no? Y para seguir al siguiente punto. Sí.
Bueno, la visita, como decía Vanessa, súper recomendable, porque además está fresquito, sobre todo si venís de un día de calor. Sí, no, está perfecto para hacer una parada de recargar energías. Oh. Y bueno, la entrada es gratuita, no tienes que pagar nada, tiene bastantes cosas para ver. No he grabado todo porque hay gente también que viene a prestar culto y tampoco, o sea, por educación y respeto, tampoco vamos a estar ahí grabando todo, ¿no? Algo diferente. Único, creo que es único en el mundo. Yo no había visto nunca una catedral así. Si es mentira, pero... Sí, si han visto algo parecido en algún otro lugar del mundo, déjenlo en comentarios y digan no. Nosotros no habíamos visto nunca una catedral así. Así que bueno, vamos a ir al siguiente punto que creemos que va a estar bastante divertido. Y... Ahora se los vamos a mostrar, pero seguiremos caminando, ¿no? Porque hoy es el día de caminata. Estamos haciendo todo andando hoy. Así que... Sí, hemos preguntado a ver si es seguro, nos han dicho que sí, entonces bueno, vamos por los lugares que nos recomiendan. Claro. Nosotros buscamos mucho en internet y aparte después preguntamos a la policía que nos vamos encontrando. Por ejemplo, vimos ahí un cuartel militar de policía militar y le pregunté y me dijo, sí, tienes que ir por aquí, solamente ten cuidado, no vayas con el móvil en la mano caminando porque te pueden sacar así y tal. Pero no, re tranquilo el sitio, así que puedes caminar sin problema. Digo, bueno, pues venga. Nos encantó. Vámonos para allá. Bueno, algo que no podía faltar en este recorrido era la estación de Santa Teresa y el típico bondiño, que es lo más tradicional, de lo más antiguo en transporte público aquí en Río de Janeiro. Aunque ya lo vimos en el Pau de Azúcar, aquí va a ser distinto, creo, ¿no? Claro, pero el del Pau de Azúcar era colgante. Este es un tren. Y creo que es tipo a los de Portugal. ¿Te acuerdas del que nos montaba en Portugal? Sí. Pues una cosa así, pero te lleva desde una parte de la ciudad hasta la otra. Quiero contar algo gracioso. En Portugal nos montamos un bondiño y nosotros dijimos, ¡ay, qué lindo nos vamos a montar! ¡Qué bonito! Sí, bueno, te cobran la entrada, carísima, por cierto. Nos subimos y cuando nos subimos, ¡ay, qué lindo! Empezamos a sacar fotos, Listo, se tienen que bajar. ¿Qué era? Sí, eran 200 metros que subía el bondiño en una calle y nosotros pensamos que iba a dar la vuelta a la ciudad. Así que bueno, esperemos que este sea un poquito más largo. Bueno, estamos haciendo la cola para comprar el ticket, la billetería. Salen 20 reales por persona y te lleva desde esta estación de aquí hasta la estación de Santa Teresa. Y vamos montados en un bondiño de los originales. ¿Y Santa Teresa dónde está? ¿Está en Río? Está del otro lado, sí, del otro lado del acueducto. Vamos a pasar por encima del acueducto y vamos para el otro lado. Ah, bueno, buenísimo. Y bueno, creemos que va a ser un recorrido un poquito más largo del que hicimos en Portugal. Creo que sí. Mirando el ticket y me di cuenta primero que es ida y vuelta, porque te dice Carioca, Santa Teresa, entonces Carioca, Santa Teresa, Carioca. Entonces vamos a volver al mismo lugar. Sale cada 20 minutos. Miren qué lindo que es el billete del lado de atrás. Es una postal. Me encantó. Esto se lo quedarán, obvio, estas dos, y te queda esto para guardar. Buenísimo, me re gustó. Vamos a hacer cuadrito.
solo una atracción turística, esto se utiliza de verdad. O sea, es el método de transporte de la gente de aquí arriba. Acabamos de hacer la primera parada y ahora vamos a la siguiente. Se mueve un montón cada vez que gira, es como ¡wup, wup! Pero las vistas son increíbles y está muy bueno. La verdad que sí. Creo que para los que viven por acá es gratis. Es gratis, no tienen que pagar nada y va haciendo sus paraditas y lo van dejando aquí en la ciudad, en la parte alta. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bajamos del Bondiño. Vanessa no sabía que se podía uno bajar de ahí. Yo No. tampoco. Mismo Y- gente bajando, o sea, llega hasta un punto, hasta la estación de Santa Teresa, y ahí se dan vuelta todos los asientos. Entonces, como estábamos en la primera fila, tuvimos que ir hasta la última, se dan vuelta los asientos, se cambia la gente del lugar y empieza a descender para volver a la estación donde lo tomamos. Pero nosotros no sabíamos que se podía bajar entre paradas, porque hay Claro. un montón. Y es que es un transporte público, o sea, te puedes bajar y subir en medio del camino, si hay sitio, eso sí, con el mismo ticket. Así que bueno, nos bajamos aquí, estamos en Largo do Curvelo y vamos a ir a visitar el Parque das Pedras o el Parque de las Ruinas. Lo siento, pero hay nombres que me cuesta trabajo pronunciar. Vamos a ir caminando, está a una calle, Sí. nos ha dicho el del tren. Sí. Y nos ha dicho que es bastante seguro, que puedes caminar perfectamente. Sí. Y que después a 2 calles está como el mirador de las escaleras del Celarón. Sí, de Celarón, exactamente. Estamos como arriba del todo. Sí, así que lo que vamos a hacer es primero comer algo, porque yo tengo un hambre. Sí, vamos con lugarcitos donde poder comer. Tenemos los sanguchitos ahí atrás, así que... Solamente si podemos agarrar algo de beber, Ah, para no gastar todo el agua que traemos. ah. Pero bueno, hoy venimos con la comida en la mochila. Tengo un hambre. Bueno, Vanessa no aguanta más, No, así que nos vamos a sentar aquí en medio de la calle, literal, en medio de la calle, con vista al pan de azúcar. Nada, hay otros chicos ahí comiendo y tal. Y es nos vamos a sentar a que comer. para los que me conocen y para los que no, mírense los otros videos. Cuando tengo hambre, tengo mucho mal humor. Así que me voy a comer el sanguchito y después voy a estar... Otra vez Genial. contenta. Bueno, nos estamos comiendo los sanguchitos que hemos hecho nosotros, que la verdad están muy ricos, pero también hemos pedido para beber, hemos comido una botellita de lo que se llama mate leao, o leao, no sé cómo se pronuncia, y nos dijeron que eso era como lo más carioca que se podía tomar aquí, junto con un pau de queijo, ¿no? Sí, junto con un pavo de quillo. Díganos en comentarios a ver si es así o cómo es bien la leyenda, porque por ahí nosotros Ni perdimos. idea. Yo lo he Pero comprado esto se llama pensando... mate. Igualmente yo lo he comprado pensando que era como tipo Lipton o tipo Iced Tea. Sí, como un té frío. Sí. Y bueno, debe ser un té frío, pero el sabor es re raro. ¿Sí? Sí. No, no probé todavía. Voy a Sí, probar no ahora. es tan malo, pero prefiero un té frío. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a probarlo yo a ver qué Dale. tal. Lo pedimos con limón. A mí sí me gusta. Tiene, sabe como a canela. A ver si saben de qué está hecho. Porfa, dejen en comentarios. Yo le saco nota a canela y a jengibre. ¿No? A ver. Pero no parece un mate. O sea, no parece un mate No, frío. No parece mate. Va- Bueno, no tiene nada de lo que yo he dicho, pero... Que Pone dejen mate. dejen en comentarios a ver qué tiene esto, porque queremos saber. ¿De qué está hecho? Es refrescante igual. Está bueno, ¿no? A mí me gusta, la verdad que sí. Bueno, llegamos al Parque de las Ruinas, que es como se llama. Y es básicamente una galería de arte dentro de las ruinas de una mansión, aquí en el barrio de Santa Teresa. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Vamos a darle una vueltecita y vamos a ver qué es lo que nos encontramos aquí. Tremendo mirador, ¿eh, Vanessa? Qué bonito.
no me lo esperaba aparte para nada. No. O sea, yo venía a una casa en ruinas, no venía a ver esto. Qué Pero hermoso. las vistas son increíbles. Allí vemos el Pan de Azúcar y toda la ciudad de Río de Janeiro. Muy bueno, ¿eh? Muy bonita. Lo mejor de todo es que es gratuito. No hay que pagar absolutamente nada por venir aquí. Así que, ¿hay cosas para hacer gratis en Río de Janeiro? Sí, hay cosas para hacer gratis. Pero bueno, es verdad que no todo es gratis. Hay cosas que hay que pagarla igualmente. Así que, por favor, para poder apoyar con todas esas... Estos gastos. Con todos esos gastos que van viniendo de entrada y salida en los lugares, suscríbanse al canal, denle un like y dejen un comentario. Así es como nos ayudan a poder seguir este viaje y mostrándoles lugares cada vez mejores. La verdad es que la galería de arte no tiene desperdicio. Tiene unos cuadros. Los nombres y el tipo que es muy lindo. Mira, este, por ejemplo, el sufrimiento o vacío interno, con el corazón en la mano, llorando. Muy lindo. Este, introspección y autoconocimiento, como todos a una, ¿no? Y este se llama cura y resurrección. Este es recomienzos y desconfianzas. Recomienzos, no sé qué es, desconfianzas. Sí, pero tienen... Muy lindo. ¡Qué bueno! Buenísima. Igual yo la haría cafetería de especialidad o cervecería artesanal. Pero yo No. haría toda la casa. Ah, bueno, eso o sea, sí. y armar diferentes ambientes. Che, ¿y aquí qué pasa cuando llueve? Porque está todo abierto. No, el lugar es increíble. Miren lo que es eso. Ve arriba. Impresionante. Y nosotros pensando que Río de Janeiro era solo el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, Ipanema y Copacabana. Ya está, no tenía nada más en medio. Y miren, miren qué espectáculo. Miren lo que es eso. Impresionante esa mansión convertida en galería de arte. Con cafetería y vistas, ya está. Mi lugar en el mundo, creo. Estas son las vistas que tenemos desde aquí. Después de un paseo por el centro de Río, llegamos a la confitería Colombo.
Elegido uno de los 10 cafés más bellos del mundo, la Confitería Colombo es un lugar que todo carioca o turista debe visitar al menos una vez en la vida. La confitería fue fundada en 1894 por los inmigrantes portugueses Joaquín Borges y Manuel José Lebreo. Colombo aún conserva la misma decoración desde los tiempos más lujosos de la República. Encimeras de mármol italiano y espejos de cristal enmarcados por elegantes frisos refuerzan esta sensación. Con más de medio siglo de tradición en Río de Janeiro, Colombo es patrimonio cultural y artístico de la ciudad carioca. Vamos a pedir una mesita. Muito obrigado. ¡Qué bonito! Miren ahí abajo. Vane, ¿no te recuerda a ti a la librería esta en Buenos Aires, el Ateneo? Sí. Tiene aire, ¿verdad? Sí. Bueno, aquello es un teatro convertido en librería y esto es una cafetería directamente. Pero Muy antiguo. miren cómo es, o sea, es precioso. Estuvimos hablando con algunos cariocas y nos dijeron que teníamos que venir aquí, Sí. a este lugar. Y También hay nos- un dulce que es típico de aquí de Río y lo tenemos que probar. Exacto. No tenían V60, hemos pedido café filtrado en media, que creo que va a ser bastante fuerte, ¿eh? Ahí sí que no sé yo, pero hemos pedido lo más típico que puede haber en Brasil y de hecho creo que también aquí en Río, ¿no, Vane? En Río este nos dijeron que es el más típico, que se llama quindim. Quindim. No sé de qué es, imagino que de yema por el color, pero Yo creo que sí. tiene pinta, parece como un flan. Vamos a ver ahora cuando lo probemos a qué sabe. Y brigadeiro que hemos probado, pero bueno, es lo típico acá en Brasil, así que brigadeiro. ¿Qué vamos a hacerle? Precios, para que la gente sepa, el café eran 7,90, el quindín creo que era 14,90 y el brigadeiro 12,30. 12,30. Así que ahí le dejamos la suma completa de abajo. No es que sea barato, No, pero bueno, tampoco es algo prohibitivo. no, para venir a conocer el lugar, para pasarte aquí un fin de tarde como estamos haciendo nosotros, antes de volver al camper Está muy bien. Bueno, yo le he pedido un poquito de leche, aparte, por si acaso está un poquito fuerte y rebajarlo un poquito con la leche. Pero bueno, vamos a ver si el café es igual que el local. ¿Oler no huele mal? Bueno, ¿Se deja tomar? me lo esperaba peor. Está un poquito amargo, un poquito fuerte, pero está rico, ¿eh? O sea, se puede tomar perfectamente. Yo me lo podría tomar. Yo. Tiene una nota de acidez, aparte de la de amargura, Bien. ¿vale? Igual yo creo que le voy a meter un poquito de leche para no tener que meterle azúcar. Pero no, la verdad que está mucho mejor de lo que pensaba, ¿eh? A ver, Vanessa, ¿qué opina? ¿No? ¿No te va a gustar? Para hacer un café comercial no está mal. He probado peores. Pero bueno, sabemos que el No es el estilo nuestro, claro. el café de especialidad no es el que va en este tipo de locales. No, solo vinimos por el local. Exacto. Y por los dulces, ¿eh? Y por los dulces. Que tiene... Porque esto es una confitería. Claro, exacto. Entonces, es una ¿no? cafetería. Exacto, es confitería, cafetería. Y se dedican a las dos cosas. Por lo menos los dulces creo que van a merecer mucho la pena. Así que vamos a ello. Venga. Quindim. Viene
coco. Parece como un pan de calatrava, como un budín de pan, Ajá. pero no es con pan. ¿Sí? Está muy bueno, Bueno. no es súper empalagoso, o sea, está buenísimo. Venga, perfecto. A ver, ¿me das un trocito que lo pruebe yo? Sí. Es como un pastel de yema, pero con coco. Está muy rico, pero sin ser empalagoso. El dulce me encanta. Muy bueno. Ahora vamos a probar el brigadeiro. Brigadeiro sí que tiene que ser una porción más pequeña porque tiene pinta de ser Sí, potente. ese sí tiene pinta de empalagoso. ¿Está bueno? Ese sí, ¿no? ¿Sabe? A chocolate con leche. Prueba. A ver. Está buenísimo. Esto sí que es peligroso aquí. Esto sí que es peligroso. Está buenísimo. Qué rico. Definitivamente los dulces están mucho mejor que el café. Pero es que estar aquí es como wow. La verdad, merece muchísimo la pena visitar el lugar. Si no te gusta el café, te tomas cualquier otra cosa, un zumito de naranja si hace falta, pero tienes que venir a este sitio. Muy, muy bonito. Es como viajar en el tiempo aparte, ¿no? Claro. Y es parte de la historia de Río de Janeiro. Sí. O sea, Impresionante. increíble. Así que si vienen por Río de Janeiro, definitivamente tienen que venir, probar estos dulces, dejarse sorprender. No solamente ir al Cristo Redentor, al pan de azúcar y tal, hay otras cosas más por ver. Nosotros vamos a seguir aquí disfrutando de estos dulces y mañana llega el gran día. Nosotros mañana sí vamos al Cristo Redentor, evidentemente, porque hay que visitarlo, pero queríamos ver otras partes, otras facetas de Río de Janeiro, como por ejemplo la samba que vimos el otro día por la noche, la escalera de Celarón, el barrio de Santa Teresa, o sea, ver otras partes, incluirlas dentro de lo típico y de lo más importante aquí en Río de Janeiro. Pero definitivamente la ciudad carioca merece muchísimo la pena. Así que bueno, nos quedamos comiendo esto y nos vemos en el próximo capítulo ahí arriba, en el Cristo Redentor. Así que no se lo pierdan. ¡Chao!